Hola chicos, vamos a la segunda parte de la clase. En la primera clase vimos cómo aplicar la primera ley de Kirchhoff, donde dijimos que íbamos a trabajar los nodos y íbamos a ver qué corrientes entraban y qué corrientes salían. Hoy vamos a trabajar la segunda ley, o sea, hoy vamos a trabajar los voltajes. Por ejemplo, nos dice, mire, encuentra el voltaje 3 que pasa por la resistencia. Si en la fuente hay 60 voltios y por la resistencia 1 pasan 15 voltios y por la resistencia 2 pasan 25 voltios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simple y sencillamente, el voltaje total va a ser igual a la suma de los 3 voltajes. Entonces, el voltaje total, ¿de acuerdo? Va a ser igual a... Como queremos voltaje 3, ¿verdad? Porque es el que no conocemos, o sea, no conocemos el voltaje 3. Entonces el voltaje 3 es igual al voltaje total menos el voltaje 1 menos el voltaje 2. Entonces el voltaje 3 va a ser igual a 60 menos 15 menos 25 para encontrar el voltaje 3, ¿de acuerdo? Entonces va a ser 60, ¿sí? O sea, 60 menos 15 menos 25. Y vamos a tener un total de 20 voltios, que es lo que pasa por el voltaje 3. Y eso era lo que nos pedían. El circuito es sencillo, ¿verdad? No es tan complicado, ¿de acuerdo? Además, aquí solo trabajamos con las caídas de voltaje, no estamos trabajando con las corrientes. Ahora, en el segundo ejemplo, pues nos dan el circuito, ¿sí? Nos dan el circuito, ¿ya? Y de igual manera, nos dicen que la fuente tiene 60 voltios, o sea, eso de que tengan el montón no se preocupe, ¿verdad? O sea, es parte del dibujo. Y aquí sí ya lo vamos a bifurcar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y vamos a tener aquí. Y ya no hay más, solo hasta aquí, ¿ok? Entonces vamos a tener R1, ¿ya? Vamos a tener R2, R3, R4. Ajá, ¿qué valores nos dan? Nos dicen que por R1 pasa un voltaje de 20 voltios, ¿sí? Por R3 pasa un voltaje de 10 voltios, ¿sí? Y nos piden el voltaje 2 y nos piden el voltaje 4, ¿ok? Vaya, siempre vamos a considerar el hecho de que aquí hay un nodo, ¿verdad? Y aquí está el otro nodo, aunque no nos lo pidan. Nosotros siempre vamos a considerar eso, ¿de acuerdo? La cuestión está de que el voltaje total, si lo vemos para R2, el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2, ¿sí? Entonces, como no conocemos el voltaje 2, podemos decir que el voltaje 2 es el voltaje total menos el voltaje 1. Y el voltaje 2 va a ser igual a 60 menos 20. Y el voltaje 2 nos da un voltaje de 40 voltios. Ya encontramos el primero. Ahora, si usted se fija, estos dos voltajes están en paralelo con este. Entonces quiere decir que el voltaje 2 es igual al voltaje 3 más el voltaje 4. O sea, olvidémonos del resto del circuito y es como que le tomamos una fotografía a esto. Esto está en paralelo, ¿ya? ¿Y qué nos dicen? Que el voltaje total es igual a la suma de los otros voltajes. Entonces, ya sabemos que por el voltaje 2 pasan 40 voltios, el voltaje 3 no lo dan y no conocemos el voltaje 4. Entonces, el voltaje 4 es igual al voltaje 2 menos el voltaje 3. El voltaje 4 es de 40 menos 10, entonces el voltaje 4 nos da un voltaje de 30 voltios, ¿de acuerdo? Y es lo que pasa por lo que andamos buscando, ¿de acuerdo? O, en su defecto, el voltaje 4 va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, si lo queríamos ver así, de la misma manera, y siempre nos va a dar 30 voltios, ¿de acuerdo? Aquí están aplicadas las dos leyes de Kirchhoff, ¿de acuerdo? Esta es la que menos lío da, la 2. La que más problemas da es la de la primera parte de la clase, que es la de las corrientes. ¿Por qué? Porque hay que ver qué corriente entra y qué corrientes van a salir. ¿De acuerdo, chicos? Acuérdense que tienen que hacer las anotaciones respectivas, hagan los dibujos, los esquemas, porque el examen así va a venir. O sea, yo le voy a hacer dibujos, yo le voy a hacer esquemas y usted va a tener que trabajarlos. Así que anote las clases, ¿de acuerdo? El video lo puede pausar,
lo puede ver las veces que quiera y en la reunión de Zoom y en clase presencial a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase de física.